Anteriormente en el video se explicaron dos ejercicios con teoría paso a paso. En este caso hacemos un nuevo ejemplo, aumentando un poquito la complejidad y abordando las mismas temáticas que hicimos anteriormente o los mismos procedimientos. En este caso, en el teorema de Thevenin, pues abrimos nuestro circuito, lo hacemos tal cual, lo abrimos. Como siguiente paso suprimimos o quitamos las fuentes de corriente y las fuentes de voltaje que tenemos en nuestro circuito. En este caso, estas dos fuentes de corriente y estas dos fuentes de voltaje que tenemos dentro de la malla 1, denominemos esto como la malla número 1. Al hacer eso, pues nos quedaría esto que tenemos aquí. Aquí quitamos las dos fuentes de corriente y aquí las dos fuentes de voltaje correspondientes que teníamos acá. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hallar por medio de resistencias en serie y paralelo una resistencia total de todas estas cuatro resistencias que tenemos en este momento. En ese caso, R1 y R2 están en serie, pues las sumamos, un ohmio más un ohmio, tenemos 2 ohmios, y esta suma de estas dos resistencias la llamamos R⁻A. Ese R⁻A que nosotros encontramos está en paralelo con R⁻4, en este caso R⁻A por R⁻4 sobre R⁻A más R4. En ese caso, 2 ohmios que hallamos anteriormente por 2 sobre 2 más 2 es igual a 1. Un ohmio lo que tenemos hasta el momento. Eso lo denominamos R⁻B. Ese R⁻B está en serie con R3. En ese caso, RB, que lo que hallamos anteriormente, un ohmio más R3, 2 ohmios, es igual a 3 ohmios. Encontramos la primera parte de nuestro problema, que es la resistencia de Thevenin. Como tal, la resistencia total de todo esto es 3 ohmios. Ahora procedemos a hallar nuestra fuente de voltaje o fuente Thevenin como tal. ¿Qué hacemos? Pues traemos nuestro ejercicio inicialmente, que es este, abrimos el circuito tal cual y aquí empezamos a hacer transformación de fuentes o simplificar en lo mayor posible antes de irnos a las mallas o a los nodos. En este caso, estas dos fuentes de corriente están en paralelo, las podemos sumar, 2 amperios, intensidad 2, y esta intensidad 1 o fuente de corriente 1 de 3 amperios. 2 amperios más 3 amperios me da 5 amperios. Eso es lo que denominé como la intensidad 1 o una intensidad equivalente de estas dos de 5 amperios. El resto del circuito queda tal cual. Pero ahora nosotros podemos aplicar otra propiedad de la transformación de fuentes o simplificación eléctrica que podemos encontrar aquí. En este caso, nosotros tenemos en paralelo una fuente de corriente con una resistencia. Por consiguiente, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Quiere decir de que esto yo lo puedo multiplicar y encontrar una fuente como tal e incluir en nuestro circuito. En ese caso, 5 amperios por 1, 5 amperios, esta fuente de corriente en paralelo con esta resistencia, 5 amperios por 1 me da 5 voltios. En ese caso es esta fuente que encontramos aquí, que denominé B3, como 5 voltios. Y esta resistencia que estaba aquí, R⁻2, se sube y la dejamos aquí en serie tal cual. Lo que hacemos es, como quien dice, esta fuente multiplicada por esta da una fuente de voltaje y entra aquí abajo al circuito, que es aquí, y todo se desplaza o se subió un poquitico. Acá la tenemos. Simplificamos aún más y aún vemos que todos los elementos están dentro de una misma malla. ¿Qué es lo que queremos hacer para simplificar? ¿Qué quiere decir eso? Aquí podemos, por mallas o nodos, obtener una malla, aquí otra malla y otra malla. Encontraremos un sistema de ecuaciones de 3×3. En ocasiones se puede complicar un poco. En ese caso, reducimos a 2 mallas para hacer solamente 2 sistemas como máximo de ecuaciones y encontrar esa fuente de voltaje Thevenin que queremos hallar. Aquí al tener nuestro circuito simplificado, pues hacemos nuestro sentido. En ese caso, ¿cómo empiezo a encontrar las ecuaciones? Opté por el sentido horario. Antihorario también es posible, en este caso lo hacemos sentido horario. Y empezamos a encontrar las ecuaciones correspondientes. Vamos a iniciar por esta malla, la malla 1, denominemos la malla A o malla 1. Aquí viene esta flechita baja, llegó, pasó por aquí, subió. Lo primero que yo me encuentro es el negativo de esta fuente de voltaje. Quiere decir de que menos el voltaje 3 que tenemos aquí, menos voltaje 3, viene por aquí, se encuentra esta resistencia. Recordemos de que no tiene polaridad y por temas prácticos lo podemos decir de que el positivo al lado izquierdo y el derecho el negativo.
Otra opción es que este positivo de la fuente es lo primero que pega con esta resistencia. Diríamos de que esta resistencia es positiva, por consiguiente se está sumando. Entonces, más la intensidad 1 que pasa por la malla por la resistencia 2, quiere decir de que la intensidad que pasa por aquí, o el voltaje que cae aquí, es igual a la intensidad de la malla por la resistencia, en este caso la intensidad 1, intensidad de la malla, por R2. Viene aquí, suma, tenemos R1, más la intensidad de la malla 1 por la resistencia 1. Acá nos encontramos el signo negativo de la fuente, entonces menos la fuente B1 que denominamos aquí, viene bajando, acá hay un positivo, quiere decir de que la intensidad de la malla 1 por R4, tenga en cuenta de que en mallas como esta resistencia comparte tanto la malla 1 como la malla 2, lo lógico sería que la intensidad de aquí se le resta la intensidad de este lado. Pero como nosotros el circuito lo tenemos abierto, quiere decir de que la intensidad de malla aquí sería 0, por consiguiente el valor que obtenemos aquí, menos 0, es igual al valor que obtenemos aquí. Por consiguiente nos facilita los cálculos. Es uno de los trucos en este teorema de Thevenin. Entonces, intensidad 1 que pasa por la malla 1 multiplicado por la resistencia 4. Acá tenemos el positivo más el voltaje 2 y esto lo igualamos a 0. ¿Qué hacemos? Colocar los valores que conocemos. Menos el voltaje 3. Lo tenemos claro, sabemos de que es 5 voltios. Entonces menos 5 más la intensidad por la resistencia 2. En este caso es un ohmio, estoy reemplazando los valores. Más la intensidad 1 por R1, que R1 es un ohmio. Menos el voltaje 1, que es 5 voltios. Más la intensidad 1 por R4, que es 2 ohmios. Más la fuente de voltaje 2, que es 2 voltios. Es igual a 0. Como observamos, la única incógnita que tenemos es la intensidad 1 o intensidad de malla. Y ese es uno de los trucos importantes al aplicar Thevenin. ¿Qué hacemos ahorita? Pues acá las fuentes de voltaje las podemos pasar al otro lado de la igualdad. Este menos 5 y este menos 5 restan, serían menos 10, pasan al otro lado de la igualdad a sumar, que haría un 10 positivo. Y este 2 que está sumando pasa al otro lado a restar, que haría 10 menos 2. Y el resto lo dejamos tal cual por ahora. ¿Qué hacemos? Resolvemos. 10 menos 2 da igual a 8. Y ahora, como tenemos todos el mismo término, intensidad 1, intensidad 1, intensidad 1, pues podemos sumarlo. Acá 1 más 1 me da 2, más 2 me da 4. Intensidad 1 multiplicado por 4 ohmios es igual a 8. Recuerden de que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Y este 4 significa los ohmios o la resistencia de la malla, que es igual al voltaje de esa malla, que es 8 voltios, y la intensidad de la malla, que es nuestra incógnita. Por ley de Ohm, intensidad es igual al voltaje, que es 8, sobre la resistencia, que es 4. 8 dividido en 4 me da 2 amperios. Quiere decir de que la corriente de la malla número 1 es igual a 2 amperios. Ese es un dato importante que lo colocamos para iniciar con nuestra malla número 2 o nuestro segundo análisis. La dirección de la flecha va hacia abajo, quiere decir de que entra por abajito. Lo primero que me encuentro es el negativo, menos B2. Aquí, menos la intensidad 1 por R4. ¿Y por qué negativo? Tengan en cuenta de que debemos restarlo, puesto que aquí nosotros lo ignoramos. ¿En qué sentido? Esa intensidad 1 que teníamos, menos 0, porque está el circuito abierto, igual a esta intensidad. Encontramos una equivalencia, encontramos un valor. En este caso, nosotros aquí tenemos que eso restarle a ese algo. O sea, el voltaje que pasa por aquí, menos ese voltaje que pasó por aquí para que haya una equivalencia. Lo primero es negativo, menos B sub 2, menos le tengo que restar la intensidad que pasa aquí por R4. Lo lógico es que si aquí esta malla sumé, aquí tengo que restar porque está compartiendo las dos mallas. Menos intensidad 1 por R4, aquí viene más la intensidad 2 por R3, más el voltaje de A sub B, denominémoslo voltaje Thevenin, que es igual a 0. Reemplazamos los valores, menos el voltaje 2, que es 2 voltios, menos la intensidad 1, que es de 2 amperios, ya lo hallamos anteriormente, por la resistencia, que es 2, más la intensidad que pasa por esta resistencia, que es 0,
¿Y por qué 0? Porque está en serie con el circuito abierto. Entonces 0 por 2 que tenemos aquí, el circuito está abierto, aquí no pasa lo mismo porque está alimentado el voltaje de esta malla que está cerrada. Alimenta esto que tenemos aquí. Aquí está abierto, esto sería 0, multiplicado por 2 ohmios más el voltaje Thevenin o V a sub B que tenemos aquí. Menos 2, menos 2 por 2, 4, 0 por 2, 0, voltaje Thevenin igual a 0, menos 2 más menos 4 sería menos 6, más 0 pues me da el mismo menos 6, más el voltaje de Thevenin, que es igual a 0. Podemos decir de que el voltaje Thevenin es igual al voltaje de diferencia entre esta malla y este punto, que es A, y este punto, que es B. O sea, el voltaje de Thevenin es igual a la diferencia entre A y B, y en este caso es 6 voltios. O esa diferencia potencial o ese voltaje que tenemos aquí de B a sub B de toda esta malla, B a sub B, es igual al voltaje Thevenin. Por simplificar terminología, a veces desde el inicio uno dice que es el voltaje Thevenin, puesto que es el mismo valor. Eso es igual a 6 voltios, está negativo, pasa al otro lado a sumar 6 voltios como tal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con este circuito que teníamos inicialmente, lo simplificamos, aplicamos Thevenin y encontramos este circuito equivalente que tenemos aquí, con una resistencia de Thevenin de 3 ohmios y un voltaje Thevenin que encontramos ahora de 6 voltios. ¿Qué significa esto? De que este ejercicio pues es práctico, puesto que en el mercado se pueden encontrar fuentes reguladas, se puede regular a 6 voltios y resistencias a 3 ohmios. Por consiguiente son componentes que se encuentran en el mercado electrónico. Mucho más fácil que encontrar fuentes, diversas resistencias y unas fuentes de corriente implícitas dentro del circuito. En este caso, tenemos un circuito equivalente mucho más sencillo de entender y mucho más práctico. Esta es una de las ventajas del teorema de Thevenin, de un circuito lineal complejo, encontrar un circuito mucho más simple.